Soy Patricio, si es que alguien de acá no me conoce, pero creo que todos me conocen. Hoy día me toca dar el tema y vamos a seguir estudiando el libro de Santiago, que es lo que estamos estudiando últimamente. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 14. El tema es la fe sin obras es muerta. Ese es el tema. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Así que Biblia en mano, o tablet, o iPad, o celular, lo que sea, y leemos. Yo voy a leer la versión, la Reina Valeria, la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Y empiezo desde el 14 hasta el 26, chiquillos. Espero que todos estén ahí con la Biblia en mano. Ojalá. La idea es que vayamos leyendo y siguiendo los versículos porque es increíble que cada versículo tiene un sinnúmero de temas y contenidos que si no lo vamos siguiendo, vamos a perder muchas oportunidades. Leo. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Oramos. Señor, sabemos que tu palabra es maravillosa, Señor. Te honramos a ti por el privilegio que nos das a nosotros como seres humanos de poder tener acceso a palabras divinas, Señor, que provienen de ti, que están grabadas y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que todas estas personas que escribieron en cada uno de los 66 libros pudiera escribir tus palabras. Señora, te honramos a ti, te damos las gracias y esperamos que puedas usarme a mí para poder transmitir algo de tus enseñanzas, Señor, y que esto nos edifique mutuamente a cada uno de los que estamos acá en este momento y que queremos pasar tiempo contigo, que queremos de alguna manera honrarte, Señor, dentro de todas nuestras imperfecciones. Te honramos a ti, Jesús, te alabamos a ti, te ponemos a ti como el centro y nos ponemos y nos humillamos ante ti para que tú seas glorificado en todo momento, Señor Jesús. Amén. Ya. Eh, Les digo la verdad, el tema a las primeras, sí, a la primera a mí me pareció fácil, a la primera. Fácil, y dije, ya, la fe sin obra está muerta, ok, prediquemos de que hay que hacer obra. Después me fui metiendo más en el tema y dije, chuta, me acordé cuando recién me acerqué al libro de Santiago la primera vez que lo leí y me complicó muchísimo. Y yo creo que muchos de los que estamos acá, que alguna vez leímos Santiago, íbamos súper bien con Santiago, llegamos a la fe sin obra, que está muerta, y se nos generó un conflicto inmediatamente. Y esto es lo que yo quiero plantear desde una forma de juego, por decirlo así, más que una prédica y como decirles las verdades absolutas, eh, me gustaría como que jugáramos a esto. Es que, ok, llegamos a Santiago,
Pongámonos en el primer caso como personas recién creyentes que se acercan al libro de Santiago, leen por primera vez y se van a este libro y leen la fe sin obras es muerta. Después van al versículo 14 y leen que, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Inmediatamente Santiago a mí me coloca en un dilema. Porque yo, desde todo lo que voy leyendo o todo lo que había dicho Pablo, me daba a entender que las obras son, desde nuestra posición, no tienen nada que ver. O sea, la fe es por gracia, ¿cierto? La fe es un regalo de Dios. La fe, o sea, la salvación es un regalo de Dios por fe, simplemente porque creo en Jesucristo. Entonces, viene Santiago y me dice, no, oye, ¿cómo que tenéis fe? También necesitas obras. Ey, ey. Entonces acá sucede un dilema y un dilema grande. Vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien? Gracias, Manuel, por ¿Cuánto era? la anotación ahí. Efesios 2, versículos 8 y 9. Ni uno más ni uno menos. Ya, Denise. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ya, clarísimo. Pablo lo dice claro. O sea, la salvación que tú tienes, la salvación que yo tengo, no tiene por dónde que tú te vanaglories de esto porque viene desde un regalo que Dios lo ha hecho para ti. ¿Ya? Pero vamos a Santiago 2.24. Y Santiago 2.24 lo leo yo al tiro. Si alguien lo quiere confirmar, búsquelo en su Biblia. Santiago 2.24 dice, como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. ¡Guau! Y entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cómo es que dialogan en un evangelio, en una Biblia que es coherente desde el inicio hasta la tapa, en su mensaje, que supuestamente, por eso, ojo, estoy hablando desde un juego, ¿ya? Para que no me encuentren hereje. Una Biblia que supuestamente es coherente de principio a fin, que no se contradice en ningún lugar. Me pone Efesios 2, 8, 9, que dice que esto es un regalo inmerecido, que viene de una gracia de Dios, y me pone a Santiago que me dice que también me justifican las obras. ¿Cómo es que dialogan estos dos textos en un mensaje bíblico que es perfecto? ¿Cómo es que dialoga el regalo de la salvación que viene por parte de Dios con mi propia acción para poder yo ganar algo, según lo que dice Santiago? Esa es como la primera pregunta que yo me haría, o que quizás alguien se puede haber hecho en algún momento al leer Santiago por primera vez. Entonces, ya, pongámonos en el caso que acá, en el grupo de jóvenes, ya dudamos por primera vez de que la salvación completamente sea por gracia. Porque leímos Santiago, sí, es una herejía lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero pongámonos en el caso que por primera vez le damos la opción a que las obras tienen algo que ver, porque Santiago lo dice así en el libro. ¿Qué pasaría o qué pasa con un pasaje como Romanos 5, 18, 19? Romanos 5, 18 y 19. Aquí me gustaría que me ayude San, si tú lo encuentras y lo pudiese leer, sería bacán. Por supuesto, esgrima, ya lo encontré hace rato. Ya.
5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo... 18 y 19. Gracias. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ya. Entonces acá Romanos nos dice algo. Por uno fue condenado toda la humanidad, pero también por uno fue justificada toda la humanidad. Por las obras de uno, quien cumplió la ley perfectamente, la humanidad completa fue justificada. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago con esto? O sea, no me calza qué está pasando con Santiago. Y Romanos 3:28 también dice, todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Todos somos justificados por la fe, todos, no por las obras. Entonces, ya, llego hasta acá, veo la coherencia completa de la Biblia y el único que me está generando un pero acá es la reflexión que me estaba dando Santiago. Entonces, yo encuentro en lo personal, no sé ustedes, pero hasta ahí, solo hasta ahí. ¿No encuentran que sea válido el preguntarte, ¿son necesarias las buenas obras? Como le preguntan a Pablo. Entonces, tomemos, pequemos, porque la salvación ya está, ¿cierto? Parafraseando en esos pasajes cuando empieza Pablo a hacerse las preguntas, ¿ayudan algo las buenas obras en ese caso? Si la salvación ya fue ganada, fue ganada por Jesucristo y fue entregada hacia nosotros, ¿ayudan algo? Yo encuentro que hasta ahí es súper válido que una persona cuando llega a Santiago por primera vez y lo lea, se haga esas preguntas. Ahora sí lo dejo abierto. Obviamente yo voy a dejar voy a reflexionar al respecto, hice mi tarea y todo, pero me gustaría dejarles estas preguntas para que den pequeñas reflexiones ustedes. ¿Son necesarias las buenas obras? ¿Ayudan en algo? ¿Por qué Santiago tiene una posición que al parecer es como que contradijera a Pablo, si tú los pones a la balanza? ¿Por qué sucede esto? Reflexiones chiquititas así, de lo que ustedes crean hasta el momento, o lo que hayan aprendido durante todos estos años, o el Señor les haya revelado. San. Creo que me quedo con lo último que dijiste, a lo largo de mis años de cristiana, yo creo que llego a apreciar las obras, como uno llega o sea, al menos yo, no puedo decir todos, pero creo que las obras son los regalitos visibles de nuestra fe, ¿cachai? Como que son la forma en la que Dios se muestra con nosotros también. Entonces, y cómo yo le muestro a Dios a otros, ¿cachai? Porque, claro, bendito el que cree, el que no ve y cree, ¿cachai? Esa es la fe, la confianza en lo que viene y lo que se espera porque lo que va a llegar, ¿cachai? Pero creo que las obras son como... No son ni la guinda ni de la torta ni el bizcocho de la cuestión, pero pucha, es como el juguito de durazno, ¿me entendí? Como que aportan a la cuestión, ¿cachai? No son malas, pero así como aportan también pueden destruir, ¿cachai? O sea, si echaste de más o de menos, en vez de polvo, en vez de azúcar le echaste sal a la cuestión, queda mal, ¿cachai? Entonces, obvio que tus obras como que condimentan tu fe para mí, ¿cachai? No es tu pilar de fe, no se basa tu fe en tus obras, no, ni siquiera eres salvo por las obras, pero creo que condimentan, creo que son un colchón súper importante para mostrar nuestra fe. Gracias, Sam. ¿Alguna otra reflexión?
frente a estos pasajes? Josué, Manu, Denise, Moni, Jay, Judith, Borja. No. Pato, yo. Ya, Moni. Ya. O sea, yo creo que cuando uno conoce al Señor, cuando uno tiene ese encuentro, cuando tú te enamoras de Dios, las obras vienen como innatas, es como innato en un cristiano que hayan obras. Como ahora leíamos, por ejemplo, si uno ve a alguien que tiene necesidad, si tú pasas por el lado y te es indiferente, yo creo que tienes que cuestionarte, tú, porque un cristiano debiera tener esa sensibilidad de ayudar al otro. Y las obras son eso, es cuando tú ves a alguien que tiene problemas, que está pasando hambre, que necesita de Dios, tú quieres ayudarlo de inmediato. Entonces yo creo que las obras, obviamente sé que no te van a salvar, pero deberían estar en todo cristiano, debería estar en todos nosotros las obras, porque es algo que es como que viene con la fe para mí. Es como lo normal de un cristiano, algunos son más sensibles que otros, algunos son más proactivos que otros, pero yo creo que todo cristiano debería demostrar esas obras. Eso. Gracias, Moni. ¿Alguien más? Yo creo que... Ya, Amanda. Amanda y Denise. yo creo que así como, voy a hacer un paralelo, no sé si funciona mucho, pero así como la ley nos refleja nuestra condición, así como de pecado o no, nuestra condición humana, viene a ser como un espejo de nuestra condición, yo creo que las obras vienen a ser un espejo de nuestra fe. Como vienen a reflejarnos y a mostrarnos de alguna manera, a confrontarnos con nosotros mismos, cuánta está siendo nuestra fe real. Y no quiere decir que sean, que como que de alguna manera las obras sean más importantes que la fe, o la fe sea más importante que la obra, no sé, más allá de esa discusión, pero creo que nos muestran, nos evidencian cuánta fe estamos teniendo en Dios al final del día. Si somos capaces de poner por práctica lo que Él nos dice, o en realidad lo queremos mucho, lo amamos mucho, pero nuestra fe no da el ancho como para creerle al punto de ponerlo en acción. Gracias, Amanda. Denise. Creo que concuerdo con todos, pero voy a repetir algunas cosas. Creo que la fe es completamente inseparable de las obras. No puede haber una si no está la otra. Es así de simple. O sea que si tú dices que tienes fe pero no tienes obra, en verdad no tienes fe. O está muerta tu fe, como dice Santiago. No pueden separarse, simplemente no se pueden separar. Y es interesante ver cómo lo pone Santiago, hablando del ejemplo de Abraham, y cómo lo ponen en Hebreos, el mismo ejemplo de Abraham, al hablar de su fe. Que está en Hebreos 11, 17, que dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Ya? Y Santiago dice, antes dice, nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea que sus acciones fueron la consecuencia de su fe. Por lo tanto, no podríamos decir que fue salvo por sus acciones, sino que fue salvo por la fe que produjeron estas acciones. O sea que las dos cosas estaban juntas, como que no puedes separar una de la otra. Si dice que fue salvo por sus acciones, esas acciones respondieron a su fe, por lo tanto, indispensablemente es salvo por su fe y por sus acciones, pero porque las acciones fueron producto de la fe. ¿Entiendes? Como que una cosa lleva, si A lleva a B y B lleva a C, entonces A lleva a C. Como esa lógica. Y se entiende la ecuación, pero sí, buena. Ya. ¿Cómo continuar esto? Entonces,
Eh, pucha, puras verdades, aparecieron puras verdades, eso es bonito, eso es súper bueno, eh, de que, de que no estamos con hermanos tan herejes. Ah, no. No, no, eso se edita, Manuel, por favor, edítalo inmediatamente, no puede aparecer eso en las redes, ¿ya? Ya, ahora sí, volvemos, ya. Ya, están completamente en lo correcto todos. Lo que sucede acá es que Santiago no está contradiciendo a Pablo. Santiago nunca quiere contradecir a Pablo. Lo que quiere hacer Santiago, según algunas personas, es corregir la visión o la interpretación de los que algunos tuvieron de lo que Pablo decía. Entonces, como Pablo dijo que éramos salvos por la fe y nada más que por la fe, y que nadie podría vanagloriarse por esta salvación, entonces dijeron, ok, hagamos lo que queramos, ¿cachai? Y entonces Santiago aparece y empieza a aclarar este punto y a corregir ciertas visiones distorsionadas de lo que verdaderamente era la fe. ¿Cómo llego yo a esta deducción? Si vamos a Efesios 2:10, vemos la completa comprensión de lo que Pablo quería decir al momento de referirse a la salvación. Déjenme buscarlo. Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Eso lo dice Pablo después de haber dicho en el 8 y en el 9, que dice, 8, el versículo 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces lo que pasó es que un cierto grupo llegó y comprendió el 8, comprendió el 9, y el 10 dijo, no, el 10 dejémoslo de lado y nosotros pasémoslo bien, porque el que hizo la obra, quien fue justo completamente fue Jesús, y nosotros no tenemos obra que hacer para ganar la salvación. Lo que pasa es que Pablo dice, como tú obtuviste esa fe y tú creíste en Jesucristo, inmediatamente debería venir en conjunto una transformación. La fe verdadera, chiquillos, produce obras. La verdadera fe. ¿Por qué hablo de una verdadera fe? Es porque Santiago en el inicio, en el versículo 14, habla de dos fe. Habla primero, hermanos míos, ¿de qué sirve que se tiene... ¿de qué sirve decir? ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Entonces Santiago te está diciendo que hay una fe que salva y hay una fe que no salva. ¿De qué me sirve a mí decir que yo tengo fe si no tengo obras? ¿De qué me sirve leer un sinnúmero de manuscritos antiguos, de griego, de hebreo? ¿De qué me sirve llenarme de intelectualidad cristiana y no tener obras? ¿De qué me sirve comprender intelectualmente el Evangelio? Me lo digo a mí, ojo, me lo digo a mí también, que en momentos yo paso por esos momentos en que digo, ok, ya llevo, ¿cuántos? 5, 6, 7 años en el cristianismo. Debería meterme más y aprender más del Evangelio. ¿Cómo puedo ser tan flojo? ¿De qué me sirve? Alguna vez el pastor Andrés, de hecho, cuando partimos con el libro de Santiago, el pastor Andrés nos dijo, ¿de qué les sirve llenarse de intelecto? Con tal que lo poquito que hayan escuchado del Evangelio, lo poquito, escucharon quizás del Evangelio el 5%, pero el 5% lo siguieron al pie de la letra, genial. Pero te puedes saber el 100% de las escrituras y no cumplir nada de la ley. ¿De qué sirve esa fe? ¿De qué sirve ser un sabiondo intelectual de las escrituras si aquí lo que Dios te pide es ser consecuente con esa fe? ¿De qué te sirve seguir estudiando la palabra si no estás cumpliendo lo mínimo?
Y no hablamos solamente de la ayuda al necesitado, porque lo dice la palabra, lo dice en Santiago. Y también lo dice en el Antiguo Testamento, para alguien que quizás me diga, ok, esto pasa en el Nuevo Testamento. No, antiguamente cuando salía en Isaías y se hablaba del ayuno, ¿cierto? El verdadero ayuno. El Señor decía, no me importan sus ayunos o sus ofrendas de adoración o de sacrificio, a mí me interesa que ayuden al desvalido. En el Antiguo Testamento también se habla de eso. En el Nuevo Testamento se continúa hablando de esto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve seguir llenándome de letras si mi corazón está carente de amor y no está siendo consecuente con el pensamiento que tengo, con la fe que yo profeso? ¿Y por qué es peligroso esto, chiquillos? Porque a mí me asusta y porque yo entiendo cuando Pablo también en otros lugares de la Biblia se refiere a que estén atentos y estén cautos de su salvación. No lo dice porque la salvación se pierda, sino porque quizás también podemos tener un precepto de lo que creemos que es la salvación o lo que creemos que es nuestra fe. Y quizás estemos súper perdidos. Y ahí yo entiendo por qué Pablo se pregunta esto y nos dice, hey, ojo a su salvación. Porque quizás estamos siendo como los demonios que dice Santiago. Porque exacto. Gracias, mi amor. El versículo 19, la vera me vino a soplar desde atrás. Versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno. Versículo 19, tú crees que Dios es uno y haces bien. Pues también los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer en Dios no es nada. El temblar y tener temor de Dios, tampoco no lo logra tanto. Pero ¿qué sí es importante? Es lo que dice después. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Abraham, al creer en Dios, hizo sus acciones, movimientos. Sandy. Que es súper interesante. Sorry, al roco le dio ataque 2. Es que es súper interesante porque el versículo dice, y a Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hay hace muchos años que anda rondando como una frase que dice, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y creo que ese creerle, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, implica una acción de nuestra parte. Entonces, creerle a Dios aplica todo lo que estáis diciendo, pues, o sea, es como le echa carbón al fuego de las obras, ¿cachai? Como que... Eso. Sorry. No, genial, porque es exacto, es eso. Porque, ¿qué hubiese pasado si Moisés no le creía a Dios? ¿Qué hubiese pasado? Entonces él hubiese ido, dice, yo creo, le habla al faraón, todo, pero en el momento de los que hubo, en el momento de los que hubo, el tipo no se va con el pueblo de Israel y no va a abrir el mar rojo, porque dice, no puede. Entonces, ¿qué pasa si el Señor tiene en ti, o tiene en mi objetivo para que Él sea glorificado? Y yo no le estoy creyendo a Dios como le creyó a Abraham y como le creyó a Rahab. ¿Y qué es lo que... Miren, ¿quién es el que hace esta pega? ¿Quién es el que hace el trabajo? Sí, Josué, yo lo debería hacer, es verdad. Ah, no, ¿quieres hablar? Dios, ya, perfecto. Sí, esa respuesta es más correcta. ¿Quién hace el trabajo? Lo hace Dios. Esa respuesta es más correcta. Pero yo soy partícipe, yo soy instrumento de este hacer. Yo soy instrumento, pero quien hace el trabajo es Dios. Y miren, acá porque si nos quedamos en esto de que para honrar a Dios de verdad debemos hacer obras y hay momentos que yo de verdad estoy cansado y no quiero hacer
obras porque no quiero, porque me canso, entonces me esfuerzo por hacer obras, ¿cachai? Me esfuerzo por hacer obras, porque conozco esta verdad, porque sé que la fe verdadera va en conjunto de las obras y no está disuelta, no está separada. Lo sé, entonces me esfuerzo por cumplir estas obras y me transformo en un religioso y un fariseo que cumple la ley sin amor. Soy ese címbalo que retiñe, ¿cachai? ¿Ya? Soy ese objeto vacío que no está impulsado por el amor de Dios. Pero entonces, ¿qué hago? Porque yo conozco la verdad, quiero seguir a Dios, ¿cachai? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en esta lucha corporal que se está viviendo? Y mental. Me resigno y me doy cuenta que en definitiva soy igual que los demonios, que mi fe es igual a la de los demonios. Es triste y asusta llegar a ese pasaje. Entonces, ¿hay consuelo? Chuta, yo diría, no hay consuelo. No, mentira, sí hay consuelo. Sí hay consuelo, sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira y rápido para el amor. Sus misericordias se renuevan día tras día. Él fue el justo que cumplió la ley. Él fue el justo que cumplió la ley por ti y por mí. Él ya hizo el trabajo. Entonces, ¿cómo conjugo esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Y sorry que parezcamos obsesivos con esto, pero vámonos a Juan 15. Vámonos a Juan 15. Versículo 4 de Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás cansado? ¿Qué pasa cuando tú ya no quieres hacer las obras que vienen de Dios? Esas obras que fueron preparadas de antemano para que todo hijo de Dios las hiciera. Ese momento en el que fuimos capacitados por Dios, por medio del Espíritu Santo que vino en nosotros, y todos los que acá aceptaron alguna vez al Señor, como dijo la Moni, y tuvieron ese encuentro con Dios, vieron el cambio rotundo y las manifestaciones de las obras del Espíritu Santo en sí. Todos acá las vimos. Todos acá en algún momento creímos y por eso nos seguimos a Krishna ni a Buda y dijimos, chuta, el cristianismo. Cristo es la verdad, po. Porque el Espíritu Santo vino, se posó en nosotros y las obras viejas quedaron en la basura y ya no me vanaglorié, ya no me jacté de esas obras antiguas. Ahora me avergonzaba de ellas y yo quería seguir un camino nuevo, pero era porque el Espíritu Santo me daba una convicción de pecado. Todo siempre se centra y conjuga en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y la solución para que yo, Patricio García, Manuel, la Sandy, el Rocco, la Denis, José, la Cata, la Jay, la Moni, todos los que estamos acá, la Amanda, para que podamos hacer las obras de Dios y que estas obras de Dios no sean un pesar, deben venir con el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo nace desde los que están pasando tiempo con Dios. Los que pasan tiempo con Dios, los que están pegados a la vida, los que estemos pegados a la vid, vamos a tener frutos que provienen de la vid, que provienen de Dios, no provienen de mi trabajo ni de mi esfuerzo. Nosotros somos la rama nomás. La savia se conduce por el tronco y esa savia va a viajar por la rama y la rama va a recibir esa savia y va a aparecer el fruto. Pero nosotros no hacemos nada más que seguir el estar con Jesucristo. Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Y acá empiezan a... Todo calza. Todo calza. Sin Jesucristo nada podemos hacer. En estos momentos yo he vivido un alto y bajo de la fe en esta pandemia. A mí me ayudaba mucho estar con ustedes.
Me ayudaba demasiado el poder mantener una fe firme y sólida con mis hermanos. ¿Ya? Pero también este momento, si alguien ha tenido momentos de crisis en su fe, chiquillos, momentos de... No me hablo de renegar de Dios, no necesariamente, pero esa sensación de que estoy como caminando en la nada, ¿sí? Creo en Dios, pero como que no me siento instrumento de Dios. Chiquillos, la solución está acá en permanecer en Él, para que podamos ser consecuentes a esta obra, a esta fe que habla Pablo, a esta fe que habla Santiago, y que todo lo que ellos escribieron venía por inspiración del Espíritu Santo. Así que le damos las gracias a Dios por esto, le damos las gracias al Señor por tener palabra que nos da consuelo y que nos insta a permanecer en Él para poder tener frutos y tener obras que manifiesten ante otros la salvación que tenemos. Pero la salvación viene del creer en nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, y que Él vino al mundo y cumplió la ley, y Dios cargó toda su ira con Él y no con nosotros. La ira que nosotros merecíamos la cargó Él. Oramos entonces, chiquillos. Señor mío, te agradecemos por este momento, Padre, te agradecemos porque tu palabra nos sigue amonestando día tras día, Señor. Te agradezco por tener el privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder compartir con hermanos quienes profesamos la misma fe, Señor. Te agradezco por el grupo de jóvenes y oramos porque nosotros, Señor, todo el grupo de jóvenes, todos los cristianos, podamos mantenernos en ti, Señor, podamos seguir tu camino, podamos estar apegados a ti, para que podamos dejar de pensar que debemos nosotros esforzarnos por tener obras que cumplan con esta fe y que podamos por fin, Señor, por fin cada uno de nosotros comprender que estas obras van a venir porque pasamos tiempo contigo, pasamos pegados a ti, Señor, leemos tu palabra, tenemos devocionales, Señor, tenemos tiempo y somos disciplinados en ello. Y producto de esto van a venir frutos del Espíritu Santo, Señor. Va a venir un fruto del Espíritu, van a venir obras que provienen de ti, Señor, que provienen realmente de ti. Te honramos a ti, Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te amamos, Señor, y oramos por cada una de las casas para que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ellos, Señor, con los que están con trabajo, con los que no tienen trabajo, con los que están con enfermedad y con los que no, que tú puedas estar cubriéndonos, Señor, ayudándonos, sanándonos, consolándonos, Padre. Te honramos, Jesús, te damos toda la honra, te damos todas las gracias, Señor, por tu sacrificio. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.